de Emisiones en República Dominicana y que básicamente también fungió en su momento como coordinadora comercial, facilitando lo que son las transacciones en el mercado voluntario de carbono mexicano. También tenemos a David Collin, que es el coordinador comercial de México 2 y quien también estará pues apoyándonos en todo el proceso. Él también desde México 2 pues ha fomentado lo que es la liquidez del mercado voluntario de mercado de carbono de México y pues ha facilitado lo que es la comercialización de reducción de emisiones certificadas o verificadas bajo diferentes estándares. Pues yo sin más pues voy a proceder a darle el micrófono a los conferencistas, quienes están pues esperando pues pasarnos toda la información que tienen para nosotros. Perfecto, Nelly, muchas gracias. Bueno, acabamos de comenzar a proyectar un video, no sé si se ve, espero que sí. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y pues les damos bienvenida a este webinar, cuyo propósito pues es recapitular un poco sobre la fijación de precio al carbono, los instrumentos principales en relación a este tema, que son los impuestos al carbono y los sistemas de comercio de emisiones. En realidad los impuestos al carbono los trataremos de forma muy liviana, muy ligera, y donde nos meteremos un poco más es en el tema de los sistemas de comercio de emisiones. Abordaremos algunos estudios de caso, principalmente pensando en países que podrían llegar a tener similitudes con República Dominicana. Digo que es complicado, ¿no? Porque sabemos que el único país latinoamericano que hasta la fecha ha implementado un sistema de comercio de emisiones es México, pero bueno, pues tratando de indagar un poco, quizás ya sea un poco más parecido en condiciones respecto a otras jurisdicciones. Y bueno, pues esperemos que les resulte de utilidad. Está aquí presente conmigo Eduardo Piquero, como ya lo mencionaron, y David Collin. Entonces, bueno, sin más, daremos inicio a pues esta presentación. Les proyectaré una pantalla para poder dar inicio. Muy bien. Bueno, pues entonces le cedo la palabra a Eduardo Piquero. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Creo que tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes y les mando muchísimos saludos desde aquí, desde Ciudad de México. Como comentaba Paulina, mi colega, que es especialista en precio al carbono, el propósito del webinar es comentarles sobre las bases de este concepto del precio al carbono, con miras también al análisis de diferentes opciones por parte en la República Dominicana. Yo estoy también muy seguro que todos ustedes escucharon sobre el precio del carbono y diferentes metodologías, o mejor dicho, herramientas para adoptar este precio del carbono. Y nuestra intención es darle un poco de esquema teórico a estos conceptos. El primero de ellos que quisiéramos desde ya destacar es el concepto mismo de precio del carbono. Otorgarle un valor a una externalidad negativa, a un efecto negativo que tiene una actividad humana, ¿no? Es algo que se ha realizado en diferentes sectores de la economía. Sin ir más lejos, los impuestos mismos, no siendo de carbono, sino un impuesto mismo, también es una manera de internalizar un costo externo. Piensen ustedes en el costo de los cigarros, por ejemplo, en muchos países que tienen altísimos impuestos para, por supuesto, desincentivar su uso, pero además para cubrir los costos de esta misma externalidad. Pues algo parecido pasa con el precio del carbono, con este concepto del precio del carbono. Se trata de internalizar una externalidad negativa, de incorporar ese valor, ese precio, esa carga en las operaciones de una empresa determinada que puede dedicarse a diferentes cosas, que se puede hacer de diferentes maneras,
para que a la hora de tomar una decisión sobre esa actividad económica también se tenga en cuenta el efecto nocivo que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a los efectos de entender gases de efecto invernadero, casi siempre vamos a hablar en el transcurso de este webinar de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, pero también nos referimos usualmente al resto de los gases de efecto invernadero, sobre todo aquellos que están regulados o fueron identificados por el protocolo de Kioto hace ya muchísimo tiempo, los 6 gases del protocolo de Kioto, incluyendo metano, óxido nitroso, perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Siempre vamos a hablar en este webinar con dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente, que es la conversión de todos ellos hacia dióxido de carbono. Esta incorporación de un precio a estas emisiones incorpora una señal económica, y a la hora de que los emisores, ¿no?, pues puedan decidir si transforman, si cambian sus actividades o no, o si siguen, pues ya van a poder tomar en cuenta este nuevo precio que tienen que cubrir, el valor que tienen que cubrir por las emisiones a la atmósfera, que en este caso van a realizar a lo largo del tiempo producto de sus operaciones. Vamos a la que sigue, por favor. Al día de hoy, o prácticamente al día de hoy, a 2019, unas 57 iniciativas diferentes ya tomaron lugar en todo el mundo, ¿no? Pues son iniciativas en desarrollo, en todas partes. Hay muchos países en muchas partes del mundo que están en estos momentos con iniciativas de precio del carbono en funcionamiento o planeadas. Más o menos cubren 11 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que representa más o menos el 20% de las emisiones globales. Esto es una muy buena noticia porque el ritmo de crecimiento de las iniciativas ha sido prácticamente exponencial. Cada vez hay más iniciativas de precio del carbono. Aquí pueden ver en la slide un pequeño mapa, es un mapa del Banco Mundial que nosotros siempre nos encanta mostrar y que hemos tenido que cambiar muchísimas veces, porque cada vez son más las iniciativas, que cambian, pues la verdad, casi mes con mes. Voy a darles solamente algunos ejemplos. China acaba de lanzar hace poco tiempo un mercado de carbono nacional, después de haber desarrollado pilotos en 7 de sus provincias. Hay ciudades, ¿no? O sea, no países, sino ciudades que tienen precio al carbono, o en este caso, por ejemplo, hay algunas ciudades en Japón, incluyendo Tokio, que tienen un precio al carbono. Hay países en África incluso que se encuentran analizando un precio al carbono, tal es el caso de Costa de Marfil, pero también Sudáfrica ya tiene un impuesto al carbono, Argentina tiene un impuesto al carbono, Chile tiene un impuesto al carbono y está en proceso de lanzar ya también su mercado de carbono. El Brasil también, pues aunque ha sido bastante difícil ahí el desarrollo, hay iniciativas a nivel de estados, o sea, a nivel subnacional, a nivel de los estados que componen en los Estados Unidos de Brasil, que tienen iniciativas de precio del carbono, y también el Estado federal. Como mencionaba Paulina, también México acaba de lanzar su mercado de carbono el 1 de enero y tiene un impuesto y un mercado de carbono. Y a pesar de todo lo que ocurre a nivel federal en los Estados Unidos, también hay aproximadamente unos 15, tal vez estoy equivocado y David y Paulina pueden corregir, pero unos 15 estados, incluyendo los más importantes en Estados Unidos, que tienen o van a lanzar muy pronto iniciativas de precio del carbono. El Canadá también tiene una iniciativa de precio del carbono, toda la Unión Europea. Las principales economías del mundo ya están trabajando en precio del carbono. En la región del Caribe, Jamaica aprobó un impuesto al carbono hace poco tiempo, muy bajito la verdad, pero ha sido el primer país en la región en tener una herramienta en su tipo. De todos modos, ahora vamos a hacer la distinción entre las diferentes herramientas. Lo que quería comentarles es que el valor acumulado de todas estas iniciativas, es decir, todas las transacciones dentro de los mercados de carbono, el valor de los permisos de emisiones, más toda la recaudación de los impuestos al carbono y los híbridos entre ambos, aproximadamente tienen un valor de 79 billones de dólares
esto quiere decir 79.000 millones de dólares en español, y ha aumentado en un 52% en comparación a 2017. Contar con un precio al carbono es una de las principales herramientas que han encontrado las economías de todo el mundo para poder hacer frente al cambio climático y transmitir esta señal de precios a sus empresas y a los usuarios. Me gustaría también comentarles ya en la próxima slide que para implementar una iniciativa de precio al carbono siempre es necesario conocer también qué alternativas tiene este país, esta ciudad, esta provincia, este departamento, para poder reducir emisiones. No tiene sentido solamente poner un impuesto a las emisiones o un valor a las emisiones si es que no puedo reducirlas. Lo que tengo que hacer es un cambio de comportamiento, inducir un cambio de comportamiento en las empresas y en algunos consumidores que queremos que tomen decisiones diferentes. Estas iniciativas o estas alternativas de reducciones de emisiones, alternativas de abatimiento, menciona aquí la slide, pues es importante que los países las conozcan. Casi todos los países de América Latina cuentan con curvas de abatimiento. Estas curvas tienen que ver con, pues tal vez desarrollar proyectos solares, eólicos, eran muy caras hace algún tiempo, hoy ya tienen todo el sentido del mundo, pues pasa con el tema de energías renovables, ¿no? Los dos focos de principales centros de atención para reducir emisiones, los dos sectores siempre son energías renovables y eficiencia energética. Nuestros países en general son muy ineficientes en el uso de la energía y tenemos grandes posibilidades de ahorro de emisiones, por supuesto, pero también de ahorro económico. Y por otro lado, migrar nuestra matriz energética hacia una orientación en renovables también está bajando costos. Fíjense que a nivel internacional el año pasado fue otra vez récord, y ya van unos 5 años seguidos, en instalación de nueva capacidad renovable en todo el mundo, también en América Latina. Y el principal país, por supuesto, que está implementando renovables es China, seguido muy de cerca de Estados Unidos, sin hacer caso a lo que tal vez la administración federal quiere hacer con combustibles fósiles y con carbón. Hay un cambio de tecnologías que está basado no solamente en los beneficios ambientales, sino también que es económicamente más redituable. Uno de los principales supuestos del precio del carbono es que los actores que están cubiertos por el precio del carbono, que van a estar afectados por el precio del carbono, van a responder al cambio de precios. Es decir, si mi precio de impuesto a las gasolinas es de, $1 peso dominicano, y bueno, pues tal vez no deje de cargar mi jipeta, pues tal vez la tenga todo el tiempo, la puedo utilizar, pero si se trata de 50 pesos dominicanos, bueno, pues tal vez hay mucha gente decida hacer un cambio de modalidad, hacer un cambio de transporte, diga, bueno, pues tal vez trabajo más desde mi casa, o si tuviera la posibilidad de un transporte público eficiente, tal vez me subo a mi transporte público. Pues de eso se trata el precio del carbono, de inducir cambios de comportamiento. El precio del carbono también tiene costos de transacción y vamos a avanzar con eso más adelante, y se refiere a cuánto cuesta implementar cada una de estas medidas, y los costos son muy variables. Y también muy importante comentarles que toda iniciativa de precio del carbono es indispensable que tenga un sistema de monitoreo, reporte y de verificación. Sobre todo, ¿por qué? Para medir qué tan eficiente es el cambio de modalidad, qué tan eficiente es que la gente deje de utilizar sus coches y se suba al transporte público, que tengamos mayor cantidad de proyectos de generación renovable e incluso de eficiencia energética. Si no tenemos una herramienta que mida la eficacia del precio del carbono, va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. En este sentido, les podemos recomendar un muy buen estudio que desarrolló la Universidad de Cambridge sobre el comportamiento de las empresas en el mercado europeo y las reducciones de emisiones generadas a partir del mercado europeo de emisiones. Me resta comentarles a todos que desde ya
la eficacia en generar reducciones de emisiones es diferente en diferentes alternativas de precio del carbono, pero ambas alternativas que vamos a detallar durante este seminario pues son factibles de crear reducciones de emisiones. Es muy importante también tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier alternativa de precio del carbono, es decir, un mercado de carbono o un impuesto al carbono o sus híbridos, que van a tener impactos económicos. Tal vez no en el cortísimo plazo, pero la idea es que tengan impactos en la forma en la cual se toman las decisiones dentro de las empresas y los individuos. En ese sentido, como va a tener un impacto, hay una serie de requisitos que deberían tomarse en cuenta a la hora de evaluar su aceptación por diversos actores. Tal vez en algunos países podría ser muy factible generar un mercado de carbono. Es el caso de Estados Unidos. La infraestructura se encuentra ahí. Hay un mecanismo extremadamente eficiente de MRV que diseñó la EPA, el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos hace ya muchísimo tiempo. Pero no está la voluntad política. No está la voluntad política, entre otros temas, porque es un tema ya muy politizado y pues avanzar en un mercado de carbono no es factible. Sucede también en otros países que la aceptación de nuevos impuestos es muy resistida por la población, sobre todo en países en vías de desarrollo como todos los de América Latina. ¿Cómo se puede tal vez sortear estas alternativas? Pues tal vez a la hora de diseñar la herramienta, de diseñar el precio del carbono, pensar en mecanismos de redistribución. Si es que hay un impuesto al carbono, pues pensar que una parte o la totalidad de esos recursos puedan ser destinados a actividades, no sé, relacionadas a reducciones de emisiones, o a cambio climático, o a adaptación. Si es que estamos pensando en un mercado de carbono, tal vez tener en cuenta que hay sectores que son más competitivos que otros y que pueden absorber más fácilmente el impacto del mercado que otros. Tener en cuenta estas barreras son fundamentales para el éxito de la iniciativa. Un precio del carbono, desde ya que no es la solución absoluta para alcanzar todas las reducciones de emisiones que necesitamos, pero ha probado ser, en el caso específicamente del mercado, extremadamente eficiente en alcanzar reducciones de emisiones. No todos los sectores pueden ser cubiertos por el mercado, ya lo vamos a ver más adelante, tienen que ser sectores que puedan ser regulados y que tengan sentidos dentro de mi país, de mi ciudad, de mi provincia, en poder ser también monitoreados, pero se facilita la generación de reducciones de emisiones. Tienen que ser, por supuesto, complementarios con otras políticas públicas. Siempre pienso en eficiencia en combustibles, ¿no? Que nuestros combustibles alcancen mayores niveles de eficiencia y de poder calorífico con menos emisiones, lo cual es difícil en algunos de nuestros países. Pero además con enormes desafíos que tenemos por delante. Uno de ellos, que yo creo que está cada vez más cercano, es la electromovilidad. ¿Cómo vamos a migrar a sociedades que se van a mover cada vez más con coches que fueran a funcionar con electricidad y con transporte de metros que también pues ya son eléctricos, pero de autobuses que van a ser también eléctricos? Como prueba, como decía mi abuela, basta un botón. Esta semana Tesla tuvo un incremento de más del 15%, perdón, este mes, el mes de enero, más del 15% en el valor de sus acciones. ¿Por qué? Porque tiene un plan a futuro sobre electromovilidad y muchas empresas están siguiendo ese modelo. No hay una sola empresa de coches, de fabricación de coches, que no tenga un modelo eléctrico. Entonces, pensar en una herramienta de precio del carbono como una política aislada no va a tener sentido si es que también no abarcamos otros sectores que pueden generar reducciones de emisiones cada vez a menor costo. Antes teníamos renovables como una herramienta, como un sector que puede generar a muy bajo costo. Hoy ya cada vez más tenemos la electromovilidad. Muy bien. Bueno, pues para comenzar con los instrumentos de precio al carbono, pues vamos a comenzar por el que abordaremos de manera más superficial, que es precisamente el impuesto al carbono. Ahora, bueno, ¿qué son? Pues
literalmente consiste en establecer una tasa impositiva sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. En general, lo que se suele hacer es que se establece una tasa impositiva sobre el contenido de dióxido de carbono de algunos combustibles fósiles. Ahora bien, estos impuestos son considerados como una solución más sencilla. ¿Por qué? Pues porque en realidad el grado de sofisticación del instrumento no es tan elevado con respecto a otros instrumentos como por ejemplo los sistemas de comercio de emisiones, y por otro lado es posible aprovechar infraestructura fiscal previa para implementar este tipo de instrumentos. Entonces, en realidad, en este sentido, pues los costos son menores y bueno, pues es mucho más sencillo, es quizá más comprensible, requiere de menor complejidad, ¿no? Ahora bien, estos impuestos tienen una cuestión que es que dan una certeza sobre el precio al carbono. En realidad, al establecer la tasa impositiva, uno ya sabe qué cantidad se está pagando por concepto de estas emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, no se tiene certeza sobre las reducciones de emisiones logradas a través de la implementación de este tipo de instrumentos, porque en realidad todo queda en la cancha de los actores del mercado, ¿no? Realmente, si ellos, a pesar de estar sometidos a una tasa impositiva, deciden pagar en lugar de implementar medidas de mitigación, pues en realidad este instrumento va a perder el propósito de reducir gases de efecto invernadero y va a ser utilizado meramente como pues una medida recaudatoria, ¿no? Va a perder el sentido ambiental. Ahora bien, al igual que los sistemas de comercio de emisiones, este tipo de instrumento funciona a través del envío de una señal de precio al carbono, la cual idealmente tendría que transmitirse a través de la cadena de valor y, bueno, a lo largo de toda la economía. ¿Para qué? Pues para generar un cambio de comportamiento por parte de los consumidores, de los participantes de la economía, a modo tal que se migre a productos, a servicios, a tecnologías menos carbono intensivos. Bueno, pues es importante hacer esta distinción y bueno, establecer también que estos impuestos funcionan mejor en economías en los que hay una alta elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué? Y bueno, aquí me gustaría explicar también estas gráficas. La gráfica, viéndola de frente izquierda, estamos ante una economía con una alta elasticidad de la demanda y la de izquierda una baja elasticidad de la demanda. En el caso de la baja elasticidad de la demanda, lo que podemos ver es que ante un cambio de precio, en realidad la cantidad consumida de energía no varía mucho, el gap es relativamente pequeño. En contraste, con una economía en la que hay una alta elasticidad de la demanda, un cambio de precio por la implementación de un impuesto genera un cambio mucho mayor, significativo, en la cantidad de energía consumida. Entonces, bueno, esto es una consideración sumamente importante cuando se planea implementar este tipo de instrumento, y bueno, es importante recordar a los que participaron en el taller de lanzamiento, que bueno, la República Dominicana, de acuerdo a estudios de la CEPAL, presenta una baja elasticidad de la demanda. Entonces, eso por default nos está diciendo que la implementación de un impuesto al carbono en República Dominicana no sería la estrategia más adecuada si lo que se busca es generar de manera significativa reducciones de emisiones. Pero bueno, regresando a la parte teórica, pues el establecimiento de una tasa impositiva es una tarea complicada, es una tarea que debe ser abordada por las jurisdicciones tomando en consideración pues su contexto, ¿no? Y una serie de variables, tales como bueno, pues, su economía, el desarrollo tecnológico, el contexto social y político, entre pues otros muchos aspectos, ¿no? Ahora bien, también esta es una medida que, como ya se mencionó, puede servir para fines recaudatorios y digo, funcionando idealmente podría cumplir con dos propósitos, la recaudación y la reducción de emisiones. Ahora,
los recursos recaudados a partir de un impuesto de este tipo podrían llegar a tener tres destinos. Se puede hablar de un ingreso neutro cuando los ingresos son utilizados para reducir, por ejemplo, otro tipo de impuestos. Se puede hablar de recursos etiquetados cuando los ingresos se utilizan pues para fines específicos, por ejemplo, financiar proyectos relacionados al cambio climático, para subsidios, no sé, energéticos. Y bueno, también podemos hablar de ingresos que se canalizan al gasto común, que no es ideal porque finalmente no se apoyan iniciativas que precisamente fomenten estas reducciones de emisiones. Este es el caso de México. Nosotros tenemos un impuesto al carbono y tristemente los impuestos, los recursos recaudados, pues se van al arca común. Entonces realmente no sirven para un propósito ambiental y pues en realidad ya no se sabe qué pasa con ellos una vez que entran a las arcas del Estado, ¿no? Y bueno, pasando a los sistemas de comercio de emisiones, el propósito de este webinar no es abordar de forma tan detallada los elementos que conforman un sistema de comercio de emisiones. Realmente eso es una cuestión mucho más técnica, es largo, y bueno, ahora queremos ver más quizá algunas consideraciones importantes. Y bueno, les doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Paulina. Los sistemas de comercio de emisiones son una herramienta que estoy seguro todos ustedes conocen. Tal vez lo conozcan por otros nombres. A nivel mundial, estoy seguro que todos ustedes también conocen los famosos bonos de carbono. Y nos gustaría mucho también que en este webinar pues, avancemos con todos estos conceptos. Un sistema de comercio de emisiones es lo que muchos de ustedes también conocen como mercado de carbono. Bajo el sistema de comercio de emisiones, las empresas están obligadas, las empresas de ciertos sectores que tienen que ser preseleccionados, están obligadas a presentar por cada una de las toneladas de dióxido de carbono equivalente que emitan a la atmósfera, un permiso de emisión que la autoridad, el Ministerio de Medio Ambiente o la que sea, emita para que puedan cubrirlos. Entonces, al finalizar un año, si una empresa emitió 100 toneladas de dióxido de carbono equivalente, deberá presentar 100 permisos. La particularidad de esta gran herramienta es que el número de emisiones, el número de permisos que están disponibles en el mercado, se reduce conforme avanza el tiempo. De esta manera, se cumple esta básica ley económica de cómo puedo ajustar una externalidad que no deseo, cómo puedo avanzar con un efecto nocivo que hay en la sociedad, o incluso se utiliza para otros temas el concepto. Yo puedo ajustar esta realidad a través de un aumento en precios, esto quiere decir un impuesto al carbono, que emitir sea caro, y cuanto más caro, se supone que menos gente lo va a hacer. O sea, ajusto por precio o ajusto por cantidad. Si hay menos emisiones, si hay menos permisos de emisión, pues habrá menos emisiones. Los sistemas de comercio de emisiones tienen aproximadamente unos casi 15 años. Siendo el primero el de lluvia ácida, Estados Unidos, ¿no? Correcto, así es. El primero de todos los sistemas de comercio de emisiones es el de lluvia ácida en los Estados Unidos, desarrollado hace más de 30 años. Y el primero de carbono es el de la Unión Europea. Muchos de ustedes conocen ese mercado, el mercado europeo de permisos de emisión, y los precios que usualmente vemos de carbono siempre son los precios de ese mercado. Eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que ese sea el precio de ningún otro sistema de comercio de emisiones. Vamos a ver más adelante, de todas maneras, el tema de los precios, pero los precios varían tanto desde un par de dólares hasta los casi 40 dólares en el sistema de comercio de emisiones. Entonces hay de todos los precios en los diferentes sistemas.
El primero de todos ellos fue la Unión Europea, y reconocemos, todos los que trabajamos en cambio climático y en facilitar el alcanzar las metas de reducciones de emisiones, que un mercado de carbono, que un sistema de comercio de emisiones es la manera más costo efectiva de reducir emisiones, de reducir al menor costo. Si lo que queremos es una economía que reduzca con el menor costo posible, allí donde sea más factible reducir, tenemos que hacerlo de manera flexible. Para eso existe el sistema de comercio de emisiones. Como les mencionábamos, la particularidad del sistema de comercio de emisiones reside en que hay que conocer muy bien qué ocurría antes del sistema de comercio de emisiones. ¿Quiénes son los principales emisores? El sector eléctrico, el sector industrial usualmente son, y ahí me refiero a la gran industria, particularmente al sector de aceros, al sector de cerámica, al sector de cemento, al sector también manufacturero de algunos alimentos. Ya había mencionado el sector de generación de industria eléctrica, de industria eléctrica. Pero no son los únicos. En varios sistemas de comercio de emisiones también se encuentran cubiertos el sector de aviación, el sector de transporte, las gasolinas, el sector de residuos e incluso el sector agrario. Ahora, para cubrir a cualquiera de ellos, para obligar a cualquiera de ellos a participar del mercado, no es un mercado voluntario, es un mercado en el cual todos están obligados a participar, tengo que conocer muy bien cuánto emiten. Y eso solo lo puedo hacer a través de un sistema de reporte, monitoreo y verificación. Sólido, robusto, con verificación anual. Y así sucede con todos los mercados de carbono. Una vez que la autoridad sabe cuáles son las emisiones, cuenta con todo el mapa de las emisiones, quiénes son los principales emisores, decide cuál va a ser la meta de reducciones, es decir, el número total de permisos que repartirá año con año o venderá año con año, y cada empresa, pues por cada tonelada emitida, tiene que presentar un permiso. Se trata de un sistema de comercio, porque la empresa que tenga más permisos que otra, o que tenga menos emisiones que otra, pues requerirá o necesitará menos permisos. Entonces está permitida la comercialización de permisos entre las empresas que son parte del sistema de comercio de emisiones. Cuanto mayor comercio de permisos emitidos tenga, pues más certero será el precio. Y yo cuando tenga, no sé, seré una empresa de cemento, y quiero hacer un proyecto de reducciones de emisiones, a la hora de tomar, un proyecto de cambio de sustitución de combustibles, y quiero hacer mi modelo económico, pues en este cash flow podré incorporar la cantidad de permisos de emisiones que me ahorraré de comprar en el mercado. Entonces ahí está la incorporación del factor precio de carbono a la hora de tomar esta decisión de avanzar con un nuevo proyecto. Aquellas empresas que les sobren permisos podrán venderlos. Aquellos que les vaya, supongamos, muy bien y que tuvieron, o no lo sé, o quemaron una empresa eléctrica que quemó mucho gas o que quemó mucho carbón, pues deberá salir al mercado a comprar estos permisos de emisión y no caer en un incumplimiento. El incumplimiento puede tener la forma de una multa económica o en especie. Económica, pues una multa claramente, así sucede en la Unión Europea, pues por cada permiso de emisión que no se entregue, cada empresa tiene que pagar un total de 100 euros por cada permiso. Entonces es mucho mejor salir a comprar los permisos que pagar la multa. En el caso de California, por ejemplo, que también es un sistema de comercio de emisiones muy robusto, las empresas se les pasa la obligación al año que viene, al año que sigue. Por cada tonelada que no pudieron presentar un permiso, al año que le sigue deberán presentar 4 permisos. Esto pues la verdad que se dice fácil y en lo que va de los 48 minutos del webinar pues parece que es algo relativamente factible de hacer en un periodo de tiempo. La verdad que lleva un tiempo la construcción de todo el sistema de comercio de emisiones. Aquí pueden ver en esta slide algunas de los principales elementos de un sistema de comercio y me gustaría detallarlos muy brevemente. ¿Y qué queremos decir con cada uno de ellos?
Estos pasos también los pueden encontrar, estos diferentes esquemas, estos diferentes componentes del sistema de comercio de emisiones también los pueden encontrar en un documento buenísimo que está en español, que es el ETS Handbook, que les hacemos llegar en el transcurso de este webinar también la liga para que puedan descargarlo. El ETS Handbook desarrollado por una organización internacional sobre precio del carbono, la International Carbon Action Partnership. El primero de esos elementos es definir el ámbito de aplicación, es decir, quiénes van a estar dentro del mercado, quiénes no van a estar dentro del mercado. Esto se puede hacer de diferentes maneras y les comenté los dos principales sectores que usualmente están cubiertos en todos los mercados, es decir, que participan, son el sector industrial y por otro lado el sector de generación de energía eléctrica. Otros sectores a veces participan también. El segundo elemento es el límite, o en inglés el cap, de saber a cuánto tengo que ajustarme para llegar con mis metas. En el único caso de México, la meta fue superior a las emisiones registradas al año anterior. ¿Por qué? Porque la meta se ajusta conforme aumentan las emisiones. Cada país tendrá su diferente fórmula, la gran mayoría es de forma absoluta, es decir, el número de emisiones, así pasa en casi todos los mercados, a excepción de China, donde se fija el número por producto, por unidad de producto. El paso número 3 es la asignación de los derechos. Ya que sé quiénes van a estar participando, ya que sé cuál es mi límite de emisiones, pues tengo que asignar estos derechos de emisión que emite la autoridad. Los puedo asignar a partir de dos principios. El primero es, los puedo otorgar de manera gratuita. A esto le vamos a decir, bueno, de manera gratuita, y ahí tenemos dos principios más. Conforme a emisiones históricas, y eso lo van a poder encontrar en el documento que les vamos a pasar como grandfathering, es decir, si una empresa emitía, no sé, 100, 104, 103, sacaré un promedio y le daré esa cantidad de permisos de emisión de manera gratuita, o un porcentaje de ese total. La otra manera de asignarlos de manera gratuita es conforme a un estudio de benchmarking, comparando a los más eficientes con los menos eficientes dentro de la misma industria, premiando a los más eficientes y castigando a aquellos que no sean tan eficientes, ¿no? Generando más escasez en ellos. Eso es, la verdad es que honestamente es un poco complicado, son pocos los mercados que han avanzado ahí, porque requieres una gran cantidad de información, algo de esa información también suele ser secreto industrial. Siguiendo aquí con los pasos, el número 4 es definir el uso de las reducciones. Perdón, me falta una parte con la asignación de derechos de emisión. Los puedo dar de manera gratuita o los puedo vender en subastas públicas donde pueden participar todas las empresas que estén dentro del mercado. Siguiendo ahora sí con el número 4, debo definir el uso de las reducciones de emisiones. Les pido que cada vez que escuchen reducciones de emisiones se acuerden de bonos de carbono. En verdad son bonos de carbono. Bonos de carbono es una traducción que por alguna razón estamos utilizando en español. Una reducción de emisión es un proyecto de reducciones de emisiones que no está cubierto por el sistema de comercio. Vamos a decir, si el sector eléctrico está dentro del sistema de comercio de emisiones, las reducciones de emisiones del sector eléctrico no deberían estar dentro del mercado. Pero en ese mismo mercado podrían entrar, por ejemplo, las forestales, que una reforestación genere reducciones de emisiones, se certifiquen, y una empresa obligada, en vez de comprar permisos de emisión, compre esas reducciones de emisiones. Este es un gran mecanismo para generar reducciones de emisiones a bajo costo dentro del mismo país. Porque si me cuesta más barato reducir o reforestar que un cambio de combustibles en una planta, no lo sé, de generación de energía eléctrica, pues tiene todo el sentido del mundo direccionar recursos hacia allá, además de todos los cobeneficios que tiene. El punto número 5, aquí hace referencia a la flexibilidad temporal. ¿Qué tanta flexibilidad le quiero dar a las empresas? Si tal vez ellas puedan diferir una parte de sus obligaciones o, eventualmente también, que puedan requerir de otros participantes del mercado las reducciones de emisiones que necesitan para cumplir.
Eventualmente, también algo que también es una flexibilidad temporal, es el banqueo de los permisos de emisión. Si la autoridad genera permisos de emisión para un determinado año, saber si los puedo acumular, ahorrar en mi cuenta y utilizarlos al año que sigue, o no, o si vence en ese mismo momento. El punto número 6 es la estabilidad de mercado. Muchos de ustedes, estoy seguro, escucharon que los precios de carbono varían mucho conforme pasa el tiempo, o variaban mucho. Hay una serie de mecanismos, entre ellos los collares de precios, que se pueden establecer para otorgarle certeza a los jugadores de mercado que sus transacciones van a perdurar en el tiempo con valores razonables. Por ejemplo, que a la hora de subastar los permisos de emisión haya un precio mínimo. O también una reserva, un banco central, que a la hora de que si el precio toca un valor determinado, pues salga a venderlos y de esta manera baje el precio de los derechos o permisos de emisión. El punto número 7 es la vigilancia y el cumplimiento. Vigilancia quiere decir aquí la capacidad que tiene la autoridad de monitorear que las emisiones de las empresas cubiertas, participantes, sean esas. Es decir, que tenga un equipo propio que pueda analizarlas, que pueda detectar factores que no sean congruentes, tal vez. Y eventualmente con cumplimiento lo que quiere decir es que si hay alguna incongruencia, la autoridad tenga la facultad y la capacidad, que son dos cosas diferentes, de imponer la ley. En este caso, de imponer una multa o de corregir el comportamiento de quien no esté cumpliendo. Como latinoamericano estoy seguro que este es un punto muy sensible en todos nuestros países, donde nuestros estados a veces no tienen todas las capacidades. Pues mucho tenemos que hacer en nuestros países para que esto sea muy, muy fortalecido y tengamos una autoridad que pueda hacer cumplir las normas. Si las normas no son cumplidas, tenemos un incentivo menos para el mercado. El punto número 8 quiere decir que los actores relevantes, ¿no?, estén al tanto de cómo funciona el sistema de comercio de emisiones. Y pensarán, bueno, pues los únicos actores relevantes son las empresas que están cubiertas y la autoridad, ¿no? En verdad el ministerio o en el caso del consejo eventualmente, o quien sea. No son los únicos. También hay otros actores relevantes que tienen que estar de alguna manera involucrados en el proceso. Me refiero específicamente a la autoridad financiera en muchos casos, me refiero a algunos bancos que pueden facilitar transacciones, pero no solamente el sector. También a la academia, hay muchas universidades muy buenas en el tema de mercados de carbono. A ONGs que estén incluidas en cambio climático y que vean en el mercado de carbono una herramienta para facilitarlo. Todos ellos deberían estar de alguna u otra manera participando de la discusión sobre cómo se diseña y eventualmente funciona un mercado de carbono. Gran parte de las ONGs europeas ambientales hacen reportes sobre cómo funciona el mercado de carbono y cómo llega o no llega con las reducciones de emisiones esperadas. El punto número 9 hace referencia a la vinculación con otros sistemas de comercio de emisiones. Aquí lo que quiere decir es conectar mercados, que un permiso de emisión dentro del país 1 sea válido dentro del país 2. Hay dos experiencias funcionando el día de hoy. La primera es entre la Unión Europea y Suiza, que a partir también del 1 de enero están conectados. Bueno, pues dos jurisdicciones de primer mundo. Si les sirve de algo para ser un poco alentadores, el primer acuerdo del Brexit es que Gran Bretaña se queda dentro del mercado de comercio de emisiones europeo, así que mucha certeza ahí para las empresas europeas durante este periodo. Y la otra conexión que existe al día de hoy es la de California con Quebec, donde los permisos son totalmente fungibles entre las dos administraciones, entre las dos provincias o estados. Una empresa californiana puede comprar un permiso de emisión de Quebec. Eso lo que hace es que tengan el mismo precio, ¿verdad? Tienen el mismo precio ipso facto, ¿no? De hecho. Hay muchas otras vinculaciones en discusión y eventualmente Naciones Unidas y la famosa COP, que se reúne todos los años, discute la creación de un mercado de carbono internacional
a través de algo que también estoy seguro muchos de ustedes oyeron, que es el artículo 6, donde diferentes mercados podrían interconectarse. La herramienta va a ser eventualmente el artículo 6. El punto número 10 hace aquí pues, referencia a la evaluación y mejora. Ningún mercado es eterno con las mismas reglas. Ningún mercado de ningún tipo. Las reglas evolucionan, los participantes cambian, los precios se modifican. Y para eso hay que establecer periodos. La Unión Europea trabajó al comienzo con periodos de 2 y luego de 5 años. Se dio cuenta que era muy corto y eso pues tomaron nota otras jurisdicciones. California tiene un periodo de 10 años. Cada 10 años se sientan todas las partes relevantes, los actores relevantes, y rediscuten las normas para tener un mercado más eficiente y que genere más reducciones de emisiones, porque en el medio pues cambian muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el valor del panel solar cayó más del 90% en 10 años. Entonces, reducir emisiones para unos ya es mucho más barato que para otros. De nuestro lado, lo que queremos hacer de referencia aquí es que es importante definir con anticipación qué papel va a tener el sistema de comercio de emisiones y en última instancia, qué posición va a tener dentro del total de las políticas para reducir emisiones. El mercado de carbono está llamado a ser la herramienta fundamental para lograr reducciones de emisiones, pero no la única, como yo les comentaba. Hay políticas complementarias, como factores de eficiencia en combustibles y como programas de transporte, por ejemplo, que también generan reducciones de emisiones. Y todos tienen que ser integrados a la hora de saber cuántas reducciones de emisiones quiero tener dentro del mercado. Tengo que ser lo suficientemente ambicioso para generar reducciones de emisiones, pero también suficientemente flexible para que nuestras economías sigan siendo competitivas. Ya no quiero aburrirlos más porque sé que este es un tema un poco pesado tal vez. Y queríamos dejarlos con algunas preguntas que nos parecen muy importantes para definir cómo debería ser un sistema de comercio de emisiones. La primera de ellas ya veníamos haciendo, es cuál va a ser el papel del sistema de comercio de emisiones dentro de la política total del país para reducir y alcanzar los objetivos bajo el Acuerdo de París. Casi todos los mercados, por no decir todos los mercados, encuentran en el sistema de comercio de emisiones la gran generación de reducciones. ¿Cómo se va eventualmente este mercado a conectar con otras políticas, incluyendo sobre todo la gran penetración de renovables que hay en todo el mundo? Pues no va a ser entonces el mercado la única fuente de reducciones, habrá otras. Cómo también se va a revisar las metas y la evolución de este mercado de carbono y de además otras políticas, entender que van a evolucionar y van a evolucionar muy rápidamente las circunstancias en torno a las reducciones de emisiones, a las medidas de cambio climático y sobre todo del punto de vista tecnológico. ¿Qué flexibilidad y qué previsibilidad le voy a otorgar a las empresas que estén dentro del mercado? Tenemos que reconocer que nuestras empresas generan empleo, generan valor y queremos que sigan existiendo en el futuro. Para eso está el mercado. El mercado está para darle certeza sobre cómo van a operar en el futuro. Darles certeza que los precios van a estar ahí, van a seguir siendo esos. Darles certeza sobre si hubo reducciones de emisiones anteriores que no consideraban un precio del carbono, van a ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, son algunos de los mecanismos para que las empresas también se sientan dueñas del sistema de comercio de emisiones. Una empresa que quiere vivir en el largo plazo, una empresa que tiene una estrategia de cambio climático, es una empresa más valiosa para los inversionistas. Y eso es lo que todos queremos. Queremos empresas sólidas, que tengan una visión a largo plazo y que generen riqueza. Finalmente, también tenemos otra pregunta que queríamos dejar al respecto, tal vez la última, que es el tema de los objetivos regionales y locales. Muchas ciudades, muchos estados, muchas provincias también tienen políticas de cambio climático y están sufriendo cambios muy repentinos. Sin ir más lejos, afortunadamente Santo Domingo hoy tiene líneas de metro. Hace unas décadas eso no era así. Pues tenemos que imaginarnos unos países con infraestructura diferente, donde
donde tiene no todo el sentido del mundo, sino que ya cada vez va a ser más urgente contar con medios de transporte masivos, donde vamos a tener generación de energía local, generación distribuida. Va a haber cambios muy grandes en nuestra infraestructura a nivel local y regional. ¿Cómo van a ser esos impactos en el mercado de carbono? ¿Cómo se van a traducir? No hay ninguna respuesta que sea perfecta, pero tenemos que involucrar a estos factores en la discusión sobre el mercado de carbono para poder adaptarlos y mejorar el diseño del mercado de carbono. Sin más, ahora los dejamos con algunos estudios de caso de algunos mercados que existen al día de hoy. Muy bien. Bueno, aquí me gustaría, primero que nada, pues establecer que tomamos en consideración, como ya lo dije antes, el tema de qué jurisdicciones podrían llegar a tener alguna similitud con la República Dominicana. Realmente el caso de Latinoamérica es muy limitado. México tiene apenas un mes de implementación de su sistema de comercio de emisiones. Sí lo incluimos, pero bueno, pues realmente lo que nosotros podemos tomar como fortalezas o áreas de oportunidad en realidad son más inferencias con base en los elementos de diseño que conocemos del sistema actualmente, pero no podemos decir realmente nada del desempeño del proceso de implementación porque apenas estamos pues pasando por todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, incluimos 3 casos más, principalmente focalizados en Asia. Pues primero dando un panorama general de cómo es estos respectivos sistemas de comercio de emisiones y posteriormente abordando pues cuáles son algunos de sus logros y algunas de sus áreas de oportunidad. Y bueno, pues empecemos con el caso de Corea del Sur. Que bueno, pues este es un sistema de comercio de emisiones que pues ya tiene aproximadamente unos 5 años. Y bueno, por sus siglas en inglés se le conoce como KETS, Korean Emission Trading System, ¿no? Es importante porque fue el primer sistema de comercio de emisiones mandatorio en el este de Asia, no en la totalidad de Asia, porque en la totalidad de Asia el primero es Kazajstán. Pero bueno, es el más grande del mundo después de la Unión Europea. Ahora, en cuanto a la asignación de permisos de emisión, pues cabe decir que esta jurisdicción implementa tanto la asignación gratuita a través del grandfathering y del benchmarking y además la implementación de subastas de permiso de emisión. A la fecha, este sistema ha contado con 3 fases que, bueno, pues se dividen en los años que ustedes ven proyectados, de 2015 a 2018, de 2018 a 2020 y 2021 a 2026. Y a lo largo de estas fases se han introducido cambios paulatinos, principalmente en relación a la asignación de derechos de emisión. Ha habido una asignación paulatina de las subastas y es gradual, en realidad los porcentajes han sido incrementales. Y bueno, también otro cambio significativo a lo largo de estas fases es el permitir el uso de offsets internacionales bueno, en la segunda fase, ¿no? En la primera fase únicamente se permitían offsets domésticos y bueno, en la segunda fase ya vemos este esquema un poco más flexible que permite el uso de offsets provenientes de proyectos MDL, pero bueno, de carácter internacional, ¿no? En el caso de este sistema de comercio de emisiones, contempla algunos mecanismos de flexibilidad temporal, particularmente el banking, que es precisamente el hecho de acumular permisos de emisión a lo largo de periodos de cumplimiento, está permitido con sus respectivas restricciones. Y bueno, también está permitido el préstamo, pero esto únicamente para una sola fase del programa. También es importante mencionar que tienen establecidos algunos mecanismos de estabilización del mercado, es decir, pues para tratar quizá de afrontar distorsiones en los precios, ¿no? Para ello han establecido un precio de subasta de reserva
es decir, un precio para estabilizar el mercado en caso de que los precios se vayan muy arriba o muy abajo, y un comité que tiene, el comité de asignación, que tiene como función principal el implementar medidas de estabilización en caso de que haya distorsiones en los precios o desbalances en la oferta y la demanda. Algunas de las medidas que tienen pues permitido establecer este comité es la asignación adicional de permisos de emisión de las reservas, modificar los límites en relación a los permisos de emisión y en relación al uso de offsets, también implementar algunos precios mínimos y máximos temporales, es decir, un collar de precio en caso de que haya una distorsión muy significativa en el mercado, ¿no? Podemos ver que tiene un MRV sólido, que establece el reporte anual de emisiones que es obligatorio. Asimismo, y para dar certeza al proceso de verificación, está estipulado que este sea llevado a cabo por terceras partes, y bueno, los reportes de emisiones son revisados en general por el Ministerio de Ambiente. Sus periodos de cumplimiento son anuales. Los sectores cubiertos son construcción, energía, industria, residuos y aviación doméstica. Como vemos, este sistema de comercio de emisiones no solamente se limita a cubrir el dióxido de carbono, sino que implementa también, cubre también otros gases de efecto invernadero. Bueno, su límite de emisiones es de 548 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Sus regulaciones downstream, esto significa que la regulación se lleva a cabo en el lugar donde se emiten físicamente las emisiones. Y bueno, el umbral de participación es de 125,000 toneladas de dióxido de carbono al año, es decir, todas las empresas pertenecientes a estos sectores y que emitan esta cantidad o por arriba de ella están obligados a participar en este sistema de comercio de emisiones. Y bueno, algo también importante es que las entidades reguladas ascienden a 610. Y bueno, este caso es interesante porque lo que podemos ver desde el inicio de la implementación de este sistema de comercio de emisiones es que había una claridad en las motivaciones para implementar este sistema de comercio de emisiones, es decir, que este instrumento se estableció como el primordial para lograr las contribuciones nacionalmente determinadas del país, que es una reducción del 37% por debajo de los niveles business as usual. Ahora también podemos ver que algo muy importante para este sistema de comercio de emisiones es que desde el principio contó con un marco legal sumamente sólido y bueno, que le da legitimidad a las operaciones, ¿no? Estamos hablando de que ellos poseían un decreto de ejecución para la asignación de comercio de emisiones, de permisos de emisión, un acta legal para la asignación, un plan maestro 2015-2024 y, bueno, un segundo plan de asignación. Todos estos son documentos que de alguna manera le dan un respaldo muy sólido al sistema, ¿no? También podemos ver que una de las grandes fortalezas es que a pesar de que en principio la asignación fue totalmente gratuita, se ha ido implementando las subastas de forma paulatina e incremental. También tenemos el tema de la implementación de los mecanismos de estabilización de mercados. Podemos ver que hubo una vinculación efectiva con múltiples entidades. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque pues en la operación, en todo el tema del sistema de comercio de emisiones está involucrado sí el Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de Finanzas y Estrategia. Aquí podemos ver ya una cooperación interinstitucional. También está involucrado la Bolsa de Valores de Corea y tenemos el Centro de Investigación para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que bueno, quizá el incorporar al sector académico también le da más legitimidad a este sistema, ¿no? A lo largo de su historia ha logrado recaudar aproximadamente 9.4 millones de dólares a través de subastas. Y bueno, el hecho de que tengamos documentos como el Plan Maestro 2015-2024 también le da a los participantes cierta certeza de la permanencia del programa, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque reduce la incertidumbre. Y bueno, en cuanto a las debilidades y áreas de oportunidad, podemos ver que a la fecha no cuentan con un proceso de evaluación estandarizado. Están en proceso de desarrollarlo, pero bueno, todavía no lo tienen. Entonces, bueno, este es un punto importante para evaluar el desempeño del sistema a lo largo del tiempo.
Y bueno, también hay una carencia en las reglas específicas para el uso de los recursos, que igualmente es algo que se está trabajando, pero bueno, está en proceso, ¿no? En el caso de Kazajstán, podemos ver que este es un sistema de comercio de emisiones que entró en vigor en 2013. De igual manera, podemos ver que tiene una asignación gratuita incorporando métodos de grandfathering y benchmarking. Aquí, en este caso, no hay subastas de emisión, de permisos de emisión. Y bueno, también podemos ver que este tema del grandfathering y benchmarking para la tercera fase de funcionamiento del programa es una cuestión de elección entre las entidades reguladas. En realidad ellas son quienes pueden optar pues por qué método de asignación les resulta más conveniente. Algo importante de este sistema de comercio de emisiones es que incorpora muchos elementos de diseño más orientados quizá a incentivar quizá la aceptación de los participantes, a no vulnerar la competitividad de las empresas. Y bueno, pues precisamente uno de los puntos más importantes es que la asignación es gratuita, ¿no? En este sentido. Ahora, un gran punto a considerar es que hubo una suspensión temporal para abordar cuestiones operacionales y reformar las normas de asignación. De nuevo, hacer énfasis en que a lo largo de su existencia, este sistema de comercio de emisiones sí se ha enfrentado a ciertos problemas de aceptación por parte de algunos sectores. Entonces, bueno, fue necesario hacer algunas reformas en aras de fortalecer este programa, ¿no? De igual manera podemos ver que el banking está permitido dentro de una de las fases del programa. El banking entre fases no está permitido. Actualmente solo se acepta el uso de offsets domésticos o de bonos de carbono domésticos para el cumplimiento de cierto porcentaje de las obligaciones. Y bueno, el uso de offsets internacionales está bajo consideración. Algo interesante también es que se cuenta con una reserva de 35.27 millones de permisos de emisión, y esta en realidad sirve para gestionar el tema de la entrada de nuevos participantes al mercado o los cambios en la capacidad productiva de los participantes actuales. De igual manera podemos ver que los periodos de cumplimiento son anuales, los reportes de emisiones también se tienen que hacer anuales, con la distinción de que se le solicitan reportes a instalaciones que emiten por debajo del umbral de participación en el sistema de comercio de emisiones, lo cual pues en realidad es algo bueno porque se está generando pues información, ¿no? Que eventualmente podría ser útil para el mercado y en general para el tema de gestión de gases de efecto invernadero del país. Y se requieren reportes de otros gases de efecto invernadero. Los sectores cubiertos se limitan al sector energético industrial, el gas cubierto únicamente es dióxido de carbono, y bueno, la regulación es downstream y está acotado a 129 empresas y 225 instalaciones. Ahora, entre las fortalezas de este sistema de comercio de emisiones y sus logros, podemos mencionar el hecho de que fue el primer país en Asia en implementar un sistema de comercio de emisiones. También cuenta con un respaldo legal importante. Aquí podemos mencionar que tiene un código de medio ambiente que respalda el sistema de comercio de emisiones, un plan de asignación de permisos de emisión 2018-2020, unas reglas de asignación de permisos de emisiones y también reglas para el establecimiento de reservas y también reglas para la comercialización de permisos de emisión. Ahora, este sistema de comercio de emisión contó con una fase piloto, lo cual es pues un elemento de diseño importante, es conveniente, porque en general las fases piloto sirven para recopilar información y pues en realidad es como una fase de aprendizaje, ¿no? En la cual se pueden hacer reajustes para dar cabida a la entrada de la fase operativa ya de lleno. Como les mencioné, este sistema de comercio de emisiones estuvo suspendido durante 2015 y 2016. Y esto se realizó pues para realizar algunos ajustes, sobre todo en temas de medición, reporte y verificación. Entonces, bueno, algo que se puede rescatar de esto es que hubo la voluntad política y la capacidad de modificar estos estatutos en aras de dar mayor legitimidad a los sistemas de comercio de emisiones. Entre las debilidades y las áreas de oportunidad, pues podemos destacar el hecho de que hay una ausencia total de subastas, ¿no? Entonces, bueno, en principio ya podemos descartar este elemento de diseño y, bueno,
Quizá esto también merma la posibilidad de que los recursos que podrían ser recaudados se direccionen a otro tipo al apoyo de otro tipo de proyectos. La vinculación con los participantes no ha sido tan sólida, no ha sido tan fuerte ni tan efectiva, dadas las grandes expresiones de oposición al sistema de comercio de emisiones en algún momento de su implementación, por lo cual creemos que un área de oportunidad sería la reformulación de la estrategia de comunicación de los beneficios de un sistema de comercio de emisiones en este contexto en específico, pues la implementación de efectos económicos adicionales a las penalidades por incumplimiento. Aquí nos estamos refiriendo de nuevo a la implementación de subastas. Otra de las debilidades es que, por ejemplo, con el tema de las interrupciones, pues no se da la mejor señal de certeza a largo plazo a los participantes del mercado, ¿no? Porque finalmente fue para realizar modificaciones a los estatutos, a los reglamentos, entonces, bueno, es como cambiar las reglas del juego y esto puede generar cierta incertidumbre. Y bueno, también destaca como área de oportunidad el aumento de las emisiones climáticas de este sistema de comercio de emisiones que, como les mencioné anteriormente, está muy orientado quizá a generar un poco más de aceptación y a no vulnerar la competitividad de los participantes. Y bueno, en el caso de Tianjin, este sistema de comercio de emisiones es un poco más antiguo, fue implementado en 2013. Aquí podemos ver que la asignación también es meramente gratuita y el método primordial es el grandfathering. Sin embargo, para la entrada de nuevos participantes y para la expansión de capacidades productivas también se ha implementado el benchmarking. Únicamente consta de una sola fase que ha sido 2013 a 2018. Y bueno, digo, sigue funcionando y se espera que siga funcionando por lo pronto en paralelo del sistema de comercio de emisiones nacional chino. Y eventualmente se espera que quizás se incorpore, o bueno, realmente se está definiendo cómo es que van a operar estos sistemas de comercio de emisiones, ¿no? En cuanto a la flexibilidad temporal, el banking está permitido, el borrowing no está permitido. Han habido modificaciones en cuanto al uso de offsets, primero eran solo domésticos y posteriormente se definió que se iban a excluir todos aquellos que fueran previos a 2013 y provinieran de proyectos hidroeléctricos. Y bueno, las limitaciones ascienden al 10% de las obligaciones anuales para el uso de estos offsets. También cuentan con mecanismos de estabilización de mercado, principalmente gestionados por la Comisión de Desarrollo y Reformas de Tianjin. Y bueno, esta comisión tiene la facultad de entrar y comprar o vender permisos en caso de que haya fluctuaciones de mercado e incertidumbre, bueno, y una volatilidad pues muy pronunciada en los precios, ¿no? Los periodos de cumplimiento son anuales. Podemos ver que, al igual que en el caso de Kazajstán, únicamente los sectores regulados son energéticos y el industrial, y se limita a cubrir el dióxido de carbono. Las entidades reguladas son aproximadamente 109. Y bueno, pues cabe destacar que pues este sistema de comercio de emisiones no tiene penalidades de tipo económico. Sin embargo, destaca el hecho de que, a pesar de esta modalidad de penalizaciones no económicas, las tasas de cumplimiento son sumamente altas, casi absolutas. En realidad, y en ese sentido ha sido muy exitoso. Otro tema que es muy válido rescatar es el hecho de que aproximadamente el 60% de las emisiones totales de la ciudad están cubiertas a través de este sistema de comercio de emisiones. Es decir, tuvieron un muy buen diseño de su alcance sectorial. Y bueno, ha sufrido pocas modificaciones desde su lanzamiento. Y esto es importante porque confiere mayor legitimidad y certeza para los participantes del mercado. Ahora bien, también me gustaría mencionar que la Comisión de Desarrollo y Reformas de Tianjin lanzó un protocolo con una serie de criterios unificados para los procesos de medición, reporte y verificación. Entonces, bueno, este también es un punto muy rescatable de este sistema de comercio de emisiones. Y entre sus debilidades y áreas de oportunidad podemos destacar el hecho de que pues podrían implementar efectos económicos. Finalmente este es un mercado.
esto también podría servir al propósito de captar recursos para el gobierno y redireccionarlos a otro tipo de proyectos. Y finalmente, y como punto medular, yo diría que el establecimiento de mecanismos de divulgación de la información para fomentar la transparencia, porque sobre todo en el caso de los sistemas de comercio de emisiones chinos, de los piloto, pues ha sido como un patrón muy recurrente el hecho de que hay poca apertura en torno a la información de mercado, ¿no? Y bueno, con el tema de México le cedo la palabra a mi compañero David Colín. Hola, ¿qué tal a todos? Yo no tengo el gusto de conocerlos en persona todavía, pero bueno, aquí estamos. Les voy a comentar un poco, un breve resumen sobre el sistema de comercio de emisiones mexicano, que bueno, muchas de sus características son similares a los casos anteriores, pero bueno, es importante mencionar que este sistema de comercio de emisiones es el primero en América Latina y como hace unos momentos Eduardo comentó, este entró en vigor el 1 de enero de este año. Sin embargo, este es el resultado de esfuerzos que han tenido lugar desde hace ya varios años. Por ejemplo, en 2018 hubo una simulación de mercado en donde diferentes entidades estuvieron participando para adquirir experiencia y conocimiento y, bueno, prepararse para que cuando este sistema de comercio de emisiones entrara en vigor, ellos tuvieran herramientas para actuar debidamente. Una de las características de esto, y como empiezan casi todos los sistemas de comercio de emisiones, es que la asignación de los derechos de emisión es de manera gratuita mediante grandfathering, puesto que es la herramienta de asignación más sencilla, comparándola con por ejemplo, con el benchmarking. Este sistema de comercio de emisiones inicia con una fase piloto, la cual está dividida en 3 etapas. La primera es de este año hasta finales de 2022, principalmente es el principal componente de esta fase piloto, en donde se van a reforzar los conocimientos y experiencias para una vez que se encuentre en la fase de transición, que iniciará en 2022, las empresas ya estén debidamente, pues ya con las fortalezas para participar en este mercado. En 2023 comienza la tercera fase, que es la operativa, y bueno, ya de ahí en adelante va a haber sanciones económicas. Es importante mencionarles que durante esta fase piloto, el sistema de comercio de emisiones mexicano no tiene sanciones económicas, sin embargo, tiene otra motivación que tiene que ver con derechos de emisión que van a ser asignados en el futuro. Bueno, las condiciones de esta fase piloto están divididas en 3. La primera de ellas es la flexibilidad temporal, en la cual, igualmente, como Eduardo les comentó hace rato, consiste en banking, que es reservar derechos de emisión que tengamos excedentes en un periodo y poder emplearlos en periodos posteriores. Sin embargo, estos derechos de emisión van a ser aplicables únicamente a las entidades que hayan cumplido con todas las obligaciones durante el periodo, que es de 1 año. Sobre el mecanismo de flexibilidad, que tiene que ver con créditos de compensación u offsets o bonos de carbono, aún no se tiene tan claro cuáles van a ser los proyectos y los sectores involucrados. Sin embargo, lo que sí se tiene esperado es que estos sectores y los proyectos no estén dentro del sistema de comercio de emisiones. Por ejemplo, los proyectos desarrollados desde el sector industrial o el sector eléctrico o energético no van a poder emitir créditos de compensación. Muy probablemente los sectores que estén cubiertos para offsets sea el sector forestal, por ejemplo. Y algo importante a mencionar en este rubro es que los offsets van a estar limitados únicamente para cumplir el 10% de las obligaciones anuales. Por otro lado, las reservas que se tienen consideradas para este sistema de comercio de emisiones, hay 3 reservas. La primera de ellas es un 5% del límite, bueno, del CAP, que va a ser destinado para subastas. Estas subastas van a tener lugar hasta el 2º año de la fase piloto. El otro 5% de estas reservas va a ser para ajustes en general de todo el sistema
y la última, de un 10%, se prevé que sea utilizada para la entrada de nuevos participantes. Acerca de los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, como les comenté antes, este reporte de emisiones va a ser anual y es completamente obligatorio. De nuevo, no va a haber penalidades económicas, pero la motivación para las entidades que están cubiertas en este sistema piloto es que por cada derecho de emisión que las entidades o participantes no hayan entregado durante esta fase de prueba, que son los 2 primeros años, bueno, los 3 primeros años de la fase piloto, entonces no van a recibir 2 derechos de emisión una vez que se llegue a la fase operativa. Los sectores cubiertos por este sistema de comercio de emisiones en la fase piloto, como en casi todos los casos, es el sector energético y también el sector industrial. Únicamente se va a tener cobertura de dióxido de carbono y el límite de emisiones para este año 2020, será de 271.3 millones de toneladas de dióxido equivalente, lo cual corresponde al 45% de las emisiones que han sido reportadas en el Registro Nacional de Emisiones. Sobre la regulación, bueno, el umbral para que las empresas participen es de 100.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, y esto, bueno, este esquema está en una modalidad downstream, igual que la mayoría de todos los casos, y finalmente las entidades reguladas son aproximadamente 308, lo cual representa aproximadamente 60 empresas aquí en México. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas y logros de este sistema de comercio de emisiones? Bueno, lo primero es que es el primero en América Latina en tener ya bien establecido hacia dónde va, cuál va a ser el rumbo. Y de nuevo, la fase piloto es un periodo en el cual las entidades participantes y también las que están involucradas en toda la administración van a adquirir un aprendizaje para que en la fase operativa este mercado sea exitoso y entonces se cumplan con todas las metas de reducciones de emisiones y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Otra de las fortalezas de esta fase piloto es que la fase transicional va a permitir realizar ajustes en la implementación una vez que se transite a la fase operativa. Además, igual que en muchos otros sistemas de comercio de emisiones, los offsets no van a ser permitidos que se emitan estos offsets por los sectores regulados. Y finalmente, la exclusión de certificados de energía limpia, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, van a estar también excluidos de este sistema de comercio de emisiones, principalmente para evitar la doble contabilidad. Dentro de las áreas de oportunidad que tenemos en este sistema de comercio de emisiones de México, es, bueno, que no hay generación no va a haber motivación económica para las entidades, lo cual puede ser una barrera. Sin embargo, con la otra consideración, para tener una asignación menor en etapas posteriores por cada derecho de emisión que nos entregue, esto puede favorecer a las entidades, o más bien impulsarlas a que realicen, que cumplan con esta regulación. También tiene que haber mayor claridad sobre las regulaciones específicas y principalmente que los derechos de emisión o permisos de emisión no tienen una naturaleza legal definida por ahora. Por ejemplo, los impuestos sí ya sabemos qué son, pero los permisos de emisión, dado que no son un impuesto, carecen de una base legal. Entonces todavía falta clarificar este asunto, y también se necesita tener un desarrollo de la infraestructura de mercado mayor. ¿Para qué? Para que las entidades reguladas puedan intercambiar permisos de emisión y también para realizar las subastas en donde van a adquirir estos allowances, permisos de emisión. También hace falta tener una vinculación con otros actores relevantes para el mercado, o más bien dicho, reforzar esta vinculación, así como tener una cooperación interinstitucional del sector privado, el sector público e incluso la academia, ¿no? Para robustecer este sistema de comercio de emisiones. Y finalmente, sería bueno que este sistema de comercio de emisiones considere el etiquetado
y el direccionamiento de los recursos que se generen, por ejemplo, mediante subastas, para favorecer el desarrollo de proyectos en donde se puedan reducir las emisiones, entonces que cumplamos sí con nuestros objetivos de reducción de emisiones. Ahora le cedo la palabra a Eduardo, que va a hablar un poco de manera general sobre las lecciones aprendidas de estos casos de estudio. Sí, pues brevemente yo quería volver sobre algunos temas, ya para no aburrirlos, porque sé que el horario es un poco complicado para varios. Les vamos a dejar, por supuesto, esta presentación, pero quisiera hacer tal vez hincapié en algunas lecciones que hemos aprendido a partir de los sistemas de comercio de emisiones, ya sea sistemas de comercio de emisiones para gases de efecto invernadero u otros. El primero de ellos es repetirles los que yo les comentaba. Cumplen con un propósito ambiental. Lo que queremos es reducir emisiones y lo queremos hacer al menor costo. La mejor herramienta para esto es un sistema de comercio de emisiones. No es perfecta, es perfectible, pero la alternativa puede ser muy nociva, que es un impuesto al carbono. Un impuesto al carbono alto que merme nuestra competitividad. Pues ahí tenemos una gran lección. Por otro lado, hace falta para desarrollar un sistema de comercio de emisiones regulación que sea clara, regulación que todo el mundo pueda entender y que haya sido consensada con todos los actores del mercado, por lo menos discutida con todos los actores del mercado. Estas regulaciones deberían tener como base principal un sistema de monitoreo, reporte y verificación, otra vez, pues sin eso no podemos avanzar con un mercado. Y por otro lado, pues mencionarle o advertirle a quien no vaya a cumplir o que amenace con no cumplir con el mercado, con la obligación de presentar un permiso de emisión por cada tonelada emitida, que hay una penalización. Esta penalización, como les dije, no solamente puede ser económica, también puede ser en especie, pero que esa penalización exista y que sea efectivamente ejercida le otorga credibilidad al mercado. Y todos queremos mercados creíbles, no hay nada peor que la incerteza. Otra de las lecciones es darles rangos largos de tiempo, grandes de tiempo, a las empresas dentro del mercado. Porque si yo hago un proyecto de reducciones de emisiones hoy, puedo ver los efectos durante todo el transcurso del mercado, ¿no? Si es que es de 5 años, durante 5 años. Si es de 10, pues durante 10. Cuanto más largo sea más larga sea la certeza de que el mercado va a estar ahí en 5, en 10 años, pues mayor incentivo va a existir para poder desarrollar proyectos de reducciones de emisiones. También es importante pues tener en cuenta que los collares de precios es una de las mejores herramientas para poder otorgarle certeza a los jugadores de mercado. También comentarles que la forma en la cual se repartan o se vendan los permisos, la asignación de permisos, tiene repercusiones, por supuesto económicas, pero también políticas. Es importante que las empresas participen de la toma de decisiones sobre el mercado. Esto quiere decir que pongan sobre la mesa bajo qué condiciones también quisieran participar. Todos los mercados de carbono, todos los sistemas de comercio de emisiones que vimos, tienen todavía muchos mesas de enlace entre el sector público y el sector privado para comentar qué es factible, qué no es factible, dónde se daña la competitividad, hasta dónde se puede llegar con reducciones de emisiones y llegar a un punto medio, ¿no? Es importante comentarles también que si bien un mercado de carbono con reglas que sean muy estrictas, que sean muy duras, no ha sido el caso hasta el día de hoy, no ha existido ningún mercado en el cual la competitividad sea mermada. Ahí tenemos un tema con las fugas. Habrán escuchado también ustedes el concepto de fugas de carbono, cuando una empresa decide cerrar una empresa en tal lugar porque hay un mercado e irse a un lugar donde no haya un mercado. Eso nunca ha existido. No hay ningún caso registrado de ninguna empresa en ninguna parte del mundo que se haya ido de una
administración, de una jurisdicción, de un país, de una provincia, de una ciudad, porque existe un mercado de carbono. Eso no ha pasado. Y por último, pues comentarle que es importante comentarles que necesitamos de herramientas más allá de un mercado de carbono. Solamente un mercado de carbono no va a alcanzar todas las reducciones de emisiones que necesitamos. Va a ser muy importante. Va a ser la piedra basal. Ahí vamos a obtener muchas. Pero si no es, además, complementado con medidas alternativas que fomenten, por ejemplo, el uso de energías renovables, eficiencia energética o transporte más limpio, pues vamos a vernos las difícil para alcanzar todos los objetivos climáticos bajo una sola herramienta. Es una herramienta, tal vez la más importante de todas, a mi humilde juicio, pero no suficiente para el tamaño de desafío que tenemos ante nosotros. Y ahora le cedo otra vez la palabra a mi compañero David. Sí, como menciona Eduardo, es importante tener un mix de políticas o instrumentos de mercado que nos permitan ayudar a cumplir con todos nuestros objetivos de reducciones de emisiones. Una de ellas, pues, es el mercado de certificados verdes, que, bueno, como bien saben, los certificados verdes son certificados de energías renovables o energías limpias, dependiendo de la jurisdicción que implemente este instrumento. Voy a hacer un muy breve resumen sobre los certificados verdes. El objetivo de ellos es diversificar las matrices energéticas de diferentes países mediante el incentivo al desarrollo de proyectos de energías renovables o energías limpias. Estos instrumentos han sido utilizados en Reino Unido, por ejemplo, en Australia. Estos fueron los primeros mercados que iniciaron a principios de los 2000. Después, Estados Unidos y Europa incursionaron en estos mercados y más recientemente la India y México han desarrollado mercados de certificados verdes. En el caso de México, ha sido un mercado de certificados de energía limpia, el cual incluye, además de las energías renovables, generación con gas natural, que si bien es un hidrocarburo, es mucho menos contaminante, su potencial de contaminación es mucho menor comparado con con generación de petróleo o incluso carbón. Bueno, ¿cómo funciona esto? Mediante una cuota o un porcentaje que tienen que cumplir las empresas generadoras o que consumen energía eléctrica, y estos operan mediante sistemas digitales de rastreo para que se pueda proveer información pública y también se logre identificar cuáles son los mercados que tienen una demanda potencial. En esta diapositiva podemos ver del lado derecho la equivalencia. Un certificado verde equivale a 1 megawatt hora, que es una unidad de energía, y por el contrario, un permiso de emisión equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente que ha sido emitida a la atmósfera. Si bien son mecanismos diferentes, estos tienen un punto en común, el cual es reducir emisiones. Además, estos instrumentos son complementarios. Generalmente hay sinergias, como les comentaba, su objetivo principal de ambos instrumentos es reducir emisiones, pero también puede haber interferencias si no existen políticas robustas que consideren la implementación de ambos instrumentos. Ahora, la diferencia principal es que, por un lado, en un sistema de comercio de emisiones, tenemos derechos de emisión. Y por otro lado, en los certificados verdes se intercambia energía únicamente. Esto se traduce en que los sistemas de comercio de emisiones apoyan la reducción de gases de efecto invernadero, mediante mecanismos tecnológicamente neutrales. Es decir, no apoyan directamente la generación de energías renovables, sino también las entidades pueden optar por medidas de eficiencia energética o incluso cambios en los procedimientos que tienen para producción, a diferencia de los certificados verdes que apoyan directamente las centrales de potencia con energías renovables o energías limpias. También es importante mencionar que el establecimiento de una cuota o un porcentaje de consumo con energías renovables puede reducir las emisiones de dióxido de carbono
en tanto que un precio del carbono puede reproducir una ventaja económica para la generación de energía renovable en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque se les provee una mayor cantidad de permisos de emisión que van a poder comercializar y eso les da una ventaja económica. Es importante que cuando existe implementación de estos dos instrumentos, existan políticas y reglamentos independientes. ¿Para qué? Para evitar la doble contabilidad. También los efectos de un mercado de certificados verdes pueden afectar en el diseño de un sistema, más bien deberían ser considerados para implementarlos en sistemas de comercio de emisiones. Por ejemplo, para limitar el CAP, para definir este límite de emisiones. Y bueno, de acuerdo a la experiencia de algunos sistemas de comercio de emisiones, como el de RGGI, el Regional Greenhouse Gas Initiative, que es de aproximadamente 10 estados en Estados Unidos de América, y California, bueno, los permisos de emisión y los certificados verdes no deben ser fungibles entre sí, deben ser completamente independientes, y los offsets que se producen dentro de un sistema de comercio de emisiones tienen que estar fuera de los sectores cubiertos por este mercado de carbono. Además, se considera que es importante que parte de los ingresos de las subastas también sean destinados a apoyar proyectos de energías renovables. Y finalmente, que los certificados de energías renovables también, bueno, estos comprenden todos los beneficios ambientales, incluyendo las reducciones de emisiones. Esto fue como un breve resumen de los certificados verdes y también un poco la interacción entre ambas políticas. Ahora, hasta aquí hemos llegado con el contenido de este webinar. Le cedo la palabra a mi compañera Paulina. Bueno, pues efectivamente hemos concluido con este webinar y me gustaría, antes que nada, realizar unas preguntas respecto a la utilidad, la percepción de ustedes respecto a si les ha resultado útil o no. Y ha ampliado su perspectiva, sus conocimientos respecto a los instrumentos de fijación de precio al carbono. Entonces, bueno, a los que restan conectados, les voy a proyectar esta votación para ver, bueno, y si me pueden ayudar, por favor, contestando, se los agradecería mucho. Y bueno, también nos gustaría que en el tiempo que queda restante, bueno, si tienen alguna pregunta, nos pudieran ayudar levantando la mano y así podemos habilitar su audio para que nos puedan efectuar la pregunta o bien que nos la escriban a través del chat para poder responder. Ok. Creo que ya le habilitamos el audio a Yulisa. Ahí, ¿no? Hola. Hello. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Muy Julissa, bien. qué gusto Un saludarte. gusto. Hola, espero verlos pronto. Esperemos que sí. Claro que sí. Bueno, más bien no, lo mío no es una pregunta. Entiendo que la idea de este webinar surge de la reunión inicial que tuvimos como el comité coordinador. Y creo que quería felicitarlos por la idea y creo que será de mucho provecho para todos porque si bien, como decían ustedes, todavía hay que profundizar más, son temas que son muy nuevos para muchos de nosotros, sí nos pone en un contexto general a todos para poder tomar
las decisiones correctas y avanzar en algunos temas. Y yo creo que va a ser un proceso de aprendizaje para todos y este es el inicio. Y de verdad agradecerles y felicitarles por la decisión de hacerlo. Muchas gracias, Yulisa. Nos da mucho gusto que te haya resultado útil y bueno, pues esperando que a todos los miembros del comité también les haya resultado igual. Y claro que sí, nosotros estamos muy contentos de estar colaborando en este programa, de estar pues facilitando este tipo de conocimientos. Bueno, ahora incursionamos de manera inicial en este tipo de herramientas tecnológicas. Esperamos que la experiencia haya sido buena y pues esperamos vernos muy pronto por allá en Dominicana. Vamos a visitar pronto el país otra vez. Esperemos que sí. Un abrazo, Julissa. Igualmente, un abrazo. Ahora, bueno, vamos a habilitar el audio a Cruz, ya que ha levantado la mano. Bueno. Reiniciar audio. Bueno. No se escucha. O si gustan, también pueden escribir las preguntas en el chat y ya nosotros las respondemos acá. Cruz, no sé si te gustaría decir algunas palabras. Si es así, ¿nos lo podrías confirmar en el chat para poder habilitar tu audio? No, igual no. Bueno, creo que no. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizada la votación y le cedo la palabra a Nelly, bueno, para dar un cierre a este webinar. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, David, también. Justamente estaba pues tratando de ir viendo cómo iba reaccionando la plataforma. Esto también es nuevo para mí. No obstante a esto, tengo pues dos preguntas antes de concluir, que están en la sección de preguntas y respuestas. Específicamente dice que se hicieron de forma anónima. Dice que cuál será el rol de ustedes en el... Bueno, Nelly, no te escuchamos. No me escuchaba. Y ahora... ¿Me escuchan? No. Ahí Hola. sí. ¿Me escuchas ahí? Bueno. Hola. Nelly, Sí. ¿nos escuchas? Sí, yo escucho, Vale. pero ustedes a mí no, aparentemente. Sí, te estamos escuchando. Ok, listo. Sí, bueno, alguien también me escribe por el chat que también se está cortando. Ok, listo. Bueno, pues nada, intentaré pues hablar aquí encuentro en la fase de preguntas y respuestas, en la sección hay 2 preguntas que se realizan de forma anónima. Una es con relación al rol de ustedes en la implementación de estos mecanismos en Dominicana. No sé si gustan responderlo ahora. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, Nelly. Perfecto, listo. ¿Quién quiere responder? Eduardo. Sí, yo respondo la primera. ¿Cuál es el rol de la implementación? Pues nosotros estamos apoyando con provisión de información la toma de decisiones en cuanto a qué política de precio del carbono puede resultar atractiva a la República Dominicana, en función, por supuesto, del contexto actual, de las posibilidades, ¿no? de la factibilidad de una u otra opción, ya sea de un precio del carbono en forma de un impuesto, en forma de un mercado, o sea, un sistema de comercio de emisiones, y eventualmente también comentó David la posibilidad de un esquema de certificados verdes o certificados de energía renovable, ¿no? En este sentido, estamos avanzando durante los próximos meses en la generación de una hoja de ruta que esperamos sea presentada al Consejo
y por supuesto bajo la supervisión del Steering Committee, en términos de la adopción de un mercado de carbono y un esquema de certificados de energía limpia o de energía renovable en el país. Eso no quiere decir que ya va a ser desarrollado, ni que sea esa efectivamente la política, sino que la recomendación desde este lado va a ser esa, siguiendo las mejores prácticas internacionales, una vez analizado, como ya estamos haciendo ya muy cerca, el contexto nacional, el contexto legal también, las posibilidades legales y la factibilidad en función de las oportunidades también de reducciones de emisiones y las posibilidades de colaboración internacional. Dicho eso, pues sí, nuestra función va a ser solamente apoyar la toma de decisiones en el ámbito de políticas de precio al carbono. Excelente, gracias Eduardo. Y otra pregunta que hacen es que cuando se mencionan que no hay ningún caso de fuga de emisiones como relocalización de empresas, que pregunta si vieron el ejemplo de Australia. Ahí la verdad nos estábamos preguntando muy bien ahí a qué se refería. Pues en Australia últimamente hay un gran proceso de cierre de plantas de carbón. Eso es porque muchas ya no son competitivas, ¿no? Pues Australia es un poco el Arabia Saudita del Sol, ¿no? Pues en verdad están aumentando mucho generación de renovables. Paulina está buscando efectivamente a ver si es que hay alguna referencia directa. Encantados ahí de poder hacer una devolución con un poco más de información, si es que es factible. Claro, finalmente, digo, son casos muy aislados en los que se han presentado este tipo de fenómenos, el caso de las fugas de carbono, pero bueno, finalmente, a pesar de que existe la posibilidad de que se llegue a dar algo así, la gran maravilla de los sistemas de comercio de emisiones es que son tan flexibles que permiten gestionar todo este tipo de riesgos a través de la modificación de elementos de diseño. Por ejemplo, a través de asignación gratuita. De nuevo, no es lo más recomendable que en un sistema de comercio de emisiones la totalidad de los permisos de emisión sean colocados en el mercado a través de asignación gratuita, pero este sí puede ser utilizado como un mecanismo en aras de gestionar estos riesgos de fuga y bueno, pues quizá de alguna manera ayudar a los sectores que son más vulnerables a este tipo de fenómenos. Excelente, muchísimas gracias Paulina, gracias Eduardo. Bueno, pues yo creo que de una manera, a ver, si hay alguna otra pregunta, solamente para asegurarnos de que, porque como ya estamos llegando prácticamente al final y estamos sobre tiempo, nos gustaría solamente asegurarnos de que todos pues han escrito sus preguntas. De todas maneras, el webinar está siendo grabado y será enviado a los participantes para su consideración y futura reproducción. Bueno, no hay más preguntas. Yo realmente no tengo palabras para agradecerles, no solamente a ustedes los panelistas, sino también a todos los que han estado presentes en el webinar. Y bueno, pues una vez más agradecerles el tiempo, esperando que haya satisfecho sus expectativas frente a lo que es el entendimiento, un mejor entendimiento de lo que son los instrumentos de precio del carbono. Sé que hay muchos términos que se utilizan que a veces son un poco nuevos, entonces de repente pues nos gustaría entender a más profundidad a qué se refieren, pero creo que es una especie de invitación a investigar más. Y como dijo Yulisa, que todos estemos verdaderamente informados, debidamente informados para poder tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Gracias Eduardo, gracias Paulina, gracias David por sus aportes, de verdad que sí, gracias. No, muchas gracias a ti Nelly por tan excelente moderación. Sí, por tan excelente moderación. Y bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Esperemos que les haya gustado y con gusto les haremos llegar tanto la grabación de este webinar como el libro, el manual, el handbook,
sobre sistemas de comercio de emisiones, en el cual podrán encontrar información mucho más detallada, pues sobre algunos de los términos que se mencionaron pues el día de hoy. Me despido y bueno, agradezco de nuevo a todos su participación. Muchas gracias. Y de nombre de México CO2. Y en nombre del Consejo de Cambio Climático y por supuesto también de la Convención del Centro Regional para soporte de la convención, ¿no? Pues yo también les agradezco en nombre de las instituciones que albergan este esfuerzo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bye.